Apenas 2 semanas después de casarnos, Mark y yo recibimos la noticia más increíble: estaba embarazada. Fue un momento de pura alegría y estábamos ansiosos por comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos. Mark, siempre un compañero comprensivo, abrazó la paternidad con entusiasmo. Desde el momento en que nos enteramos, se convirtió en mi ancla, ofreciéndome apoyo y atención constantes. Cada visita al médico se sentía como una celebración. Mark me acompañaba a cada cita, sosteniendo mi mano durante las ecografías mientras observábamos crecer a nuestro bebé. La forma en que me sonreía durante esos momentos me llenaba de esperanza y felicidad. Juntos, comenzamos a prepararnos para la llegada de nuestro pequeño, transformando una habitación libre en una guardería con muebles y ropa diminuta que elegimos con amor. A las 28 semanas, mis mejores amigos me organizaron un baby shower. La casa se llenó de risas, regalos considerados y cálidos deseos. Fue un día perfecto hasta que sentí un dolor agudo e inesperado. Jadeé, agarrándome el estómago, y la habitación quedó en silencio. La preocupación en los rostros de mis amigos era palpable. Creo que algo anda mal, logré decir, luchando por mantener la compostura. Mi amiga Sofía actuó rápidamente, llamó a Mark y me ayudó a llegar al auto. El dolor se intensificó mientras corríamos hacia el hospital, el miedo y la incertidumbre nublaron lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida. En el hospital, el médico confirmó que estaba en trabajo de parto prematuro. Estaba aterrorizada, pero traté de mantenerme fuerte. Cuando llegó Mark, su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. Para sorpresa de todos, di a luz no a uno, sino a 3 pequeños milagros: Scott, Doris y Peter. Nacieron con solo 28 semanas y fueron llevados a la unidad de cuidados intensivos neonatales, UCIN, ya que sus diminutos cuerpos necesitaban atención y cuidados adicionales. Durante 5 largos días, me quedé en el hospital, visitando a los trillizos en la UCIN cada vez que podía. Ver sus frágiles cuerpos conectados a monitores fue desgarrador e inspirador a la vez. Mark y yo nos aferramos el uno al otro durante esos momentos difíciles, decididos a darles el amor y la fuerza que necesitaban. Cuando los médicos finalmente dieron el visto bueno a los bebés para que se fueran a casa, sentimos una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras llevábamos a nuestros trillizos a través de la puerta de nuestra casa, miré a Mark y susurré: podemos hacerlo. Por un momento, creí que podríamos enfrentar cualquier cosa como equipo. Los primeros días en casa con los trillizos fueron abrumadores, pero creí que Mark y yo podríamos manejarlo juntos. Pasamos incontables noches sin dormir alimentando y calmando a Scott, Doris y Peter, y a menudo nos desplomábamos en la cama justo antes de que comenzara la siguiente toma. Me sentía agotada pero contenta, pensando que nos estábamos adaptando a nuestra nueva vida como padres. Sin embargo, el comportamiento de Mark no tardó mucho en cambiar. Al principio, parecía distraído, pegado a su teléfono o mirando por la ventana mientras yo atendía a los bebés. Empezó a desaparecer durante horas, a menudo con el pretexto de hacer recados o de necesitar un poco de aire. Sus excusas se volvieron cada vez más endebles. Una noche, mientras mecía a Scott para que se durmiera, me di cuenta de que Mark no había regresado de un viaje a la tienda. Lo llamé, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Horas después, finalmente entró por la puerta con los pañales que le había pedido. Su explicación de por qué llegaba tarde fue vaga y su actitud distante me hizo sentir incómoda. A medida que pasaban los días, la ausencia de Mark se hizo más notoria. Ya no era el compañero atento y comprensivo que había sido durante mi embarazo. En cambio, me encontré cargando sola con el peso de la maternidad, luchando por satisfacer las demandas de 3 recién nacidos. El hombre en el que una vez me apoyé ahora se sentía como un extraño. A pesar de mis crecientes preocupaciones, dejé de lado mis dudas, esperando que Mark simplemente se estuviera adaptando al estrés de ser un nuevo padre. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. A medida que los días se convertían en semanas, las ausencias de Mark se hacían más largas y frecuentes. Se iba durante horas sin dar explicaciones y volvía con excusas vagas que solo aumentaban mis sospechas. Traté de convencerme de que simplemente estaba abrumado, pero su comportamiento contaba una historia diferente. El hombre que una vez había sido mi apoyo ahora parecía no querer tener nada que ver conmigo ni con nuestros hijos. Una noche, después de otro día agotador de cuidar a los trillizos sola, decidí que no podía seguir ignorando las señales de advertencia. Mark se había ido por la mañana, alegando que necesitaba aclarar su mente,
y no había regresado a la hora de la cena. Frustrada y preocupada, lo llamé varias veces, pero su teléfono pasó directamente al buzón de voz. Mi ira y ansiedad crecían con cada hora que pasaba. Cuando Mark finalmente entró por la puerta esa noche tarde, el olor de un perfume desconocido me golpeó antes de que dijera una palabra. Mi corazón se hundió mientras lo miraba, su apariencia desaliñada confirmó mis peores temores. ¿Dónde has estado, Mark? Exigí, mi voz temblaba con una mezcla de ira y desesperación. Fuera, respondió secamente, evitando mi mirada mientras dejaba las llaves sobre el mostrador. Fuera. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Espeté, acercándome a él. He estado aquí sola, cuidando a nuestros 3 hijos, mientras tú desapareces durante horas. ¿Qué te pasa? Mark suspiró profundamente, como si mis preguntas fueran un inconveniente. No lo entenderías, murmuró. Ponme a prueba, repliqué. Porque ahora mismo, parece que estás ocultando algo. Has estado distante, Mark. Nunca estás aquí. Si hay algo que necesitas decirme, ahora es el momento. En lugar de responder, Mark me dio la espalda y se dirigió al dormitorio. Me quedé paralizada, con un nudo en el pecho al darme cuenta de que el hombre que creía conocer se alejaba cada vez más. El golpe final llegó al día siguiente, cuando encontré su teléfono en la encimera de la cocina, zumbando con un nuevo mensaje. Mi curiosidad me pudo y lo cogí. El mensaje era de una mujer llamada Rachel. Anoche fue increíble. No puedo esperar a volver a verte esta noche. Me temblaban las manos mientras me desplazaba por el resto de la conversación. Los mensajes y las fotos explícitas no dejaban lugar a dudas, Mark tenía una aventura. El peso de la traición de Mark me aplastó mientras miraba los mensajes en su teléfono. Se me encogió el pecho y las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero junto con el dolor llegó una oleada de ira. Había llevado la carga de criar a nuestros trillizos sola mientras él entretenía a otra mujer. No era solo una infidelidad, era abandono, engaño y un completo desprecio por nuestra familia. Esa noche, Mark volvió a casa como si nada hubiera pasado. Entró en la casa, dejó las llaves en la encimera y se sentó en el sofá, revisando su teléfono. ¿Quién es Rachel? Pregunté, parándome frente a él con los brazos cruzados. Mark se quedó paralizado, su rostro se ensombreció. ¿De qué estás hablando? Respondió a la defensiva. Estoy hablando de los mensajes en tu teléfono, dije, con la voz temblorosa. Sé sobre el asunto, Mark. No me mientas. Se levantó de repente, elevándose sobre mí. No tenías derecho a revisar mi teléfono. Gritó. Y no tenías derecho a traicionarme. Repliqué. Mientras yo he estado aquí sacrificando todo por nuestros hijos, tú has estado con ella. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La expresión de Mark se retorció de rabia. No lo entiendes, ¿verdad? Espetó. Nunca quise esto. Nunca quise 3 hijos y una vida llena de estrés y responsabilidades. Me siento atrapado, Nancy. Me estás asfixiando. Sus palabras me dolieron como una bofetada. ¿Asfixiarte? He estado criando a estos niños yo solo mientras tú andas con otra persona. Eres un cobarde, Mark. Prometiste estar aquí para nosotros, pero lo único que has hecho es abandonar a tu familia. La discusión se intensificó a medida que la ira de Mark se desbordaba. En un ataque de rabia, agarró un puñado de mi cabello y lo tiró con violencia. Grité de dolor, las lágrimas corrían por mi rostro mientras me acercaba más. Has arruinado mi vida, susurró, su rostro a centímetros del mío. Luego, con una repugnante muestra de desprecio, escupió directamente en mi cara. La humillación era insoportable y sentí que mis rodillas se debilitaban cuando me soltó. La conmoción atrajo la atención de los vecinos y escuché pasos afuera. Mark giró sobre sus talones y se dirigió furioso hacia la puerta. Buena suerte criando a esos niños tú solo, se burló, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé allí, temblando y humillada, agarrándome el cuero cabelludo dolorido. El sonido del llanto de los trillizos en la habitación de al lado me sacó de mi aturdimiento. Me limpié la cara y corrí hacia ellos, abrazando a cada uno de ellos mientras lágrimas de ira, angustia y miedo corrían por mis mejillas. Mark se había ido y yo estaba realmente sola.
La casa se sentía insoportablemente silenciosa después de la partida de Mark, excepto por los llantos de mis 3 recién nacidos. Cada gemido atravesaba el caos de mi mente, aterrizándome en una realidad que no estaba lista para enfrentar. Mark se había ido, y con él se fue la promesa de responsabilidades compartidas. Me quedé sola para cuidar de Scott, Doris y Peter. Esa noche, mientras mecía a un bebé para que se durmiera mientras los otros 2 se agitaban en sus cunas, me di cuenta del peso de mi situación. Mi cuero cabelludo todavía me dolía por donde Mark me había tirado del cabello, y la humillación de que me escupiera en la cara se repetía en mi mente como un cruel recordatorio de mi nueva realidad. El hombre en el que había confiado, amado y con el que había construido una vida lo había destrozado todo en un único momento de rabia. Los días siguientes fueron una confusión de agotamiento y supervivencia. Apenas dormí, y descansé unos minutos cada vez que los trillizos se quedaban dormidos. Me dolía el cuerpo por la alimentación, los cambios y el balanceo constantes, pero me negaba a dejarme vencer. Cada vez que miraba a mis bebés, me recordaba a mí misma que no merecían sufrir por las decisiones de Mark. Eran inocentes y me necesitaban. La ausencia de Mark era evidente. No llamaba, no preguntaba cómo estaba, ni siquiera se molestaba en ver si estábamos bien. Traté de comunicarme una vez y dejé un mensaje de voz, pero el silencio del otro lado era ensordecedor. Estaba claro que Mark se había desenvuelto por completo con nosotros. A pesar del dolor y la traición, me obligué a concentrarme en las pequeñas victorias. Aprendí a hacer malabarismos con 3 bebés que lloraban sin derrumbarme. Me las arreglé para que me trajeran la compra cuando no podía salir de casa e incluso empecé a hacer listas de cosas que tenía que hacer para reconstruir mi vida. Pero por mucho que intentara mantenerme fuerte, las noches eran las más difíciles. Una vez que los bebés se dormían, la casa silenciosa se sentía como un vacío. Me sentaba en el sofá, miraba el monitor de la guardería y lloraba hasta que estaba demasiado cansada para llorar más. No sabía cómo iba a superar esto, pero sabía que tenía que hacerlo, por mis hijos. Pasaron varios días y había empezado a aceptar que estaba completamente sola. La idea de criar a 3 hijos sin ningún apoyo me aterrorizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Entonces, inesperadamente, una tarde llamaron a la puerta. Cuando la abrí, me sorprendió ver a Thomas, el mejor amigo de Mark. Su rostro era una mezcla de preocupación y vacilación. «Hola, Nancy», dijo suavemente. Me enteré de lo que pasó. «¿Estás bien?» Quería poner cara de valiente, pero el cansancio y la angustia eran demasiado abrumadores. «No, Thomas, no estoy bien», admití, con lágrimas desbordándose. «Mark se fue. No va a volver. Ni siquiera sé cómo se supone que voy a hacer esto sola». Thomas entró y miró la sala de estar, que estaba llena de suministros para bebés, pilas de ropa sucia y 3 cunas pequeñas. «No puedo creer que haya hecho esto», dijo, sacudiendo la cabeza. «No te lo mereces, Nancy. Ninguno de ustedes lo merece». No me presionó para que le diera detalles sobre las acciones de Mark. En cambio, me preguntó cómo podía ayudar. Al principio, dudé, sin estar segura de si podía confiar en alguien tan estrechamente vinculado a Mark. Pero la amabilidad genuina de Thomas brilló y me encontré dejándolo entrar. Pasó el resto de la tarde ayudándome con los trillizos, meciéndolos para que se durmieran, doblando la ropa e incluso lavando los platos. Por primera vez en días, sentí una pequeña sensación de alivio. Durante los siguientes días, Thomas siguió controlando. Él trajo comida y suministros para el bebé, e incluso cuidó a los trillizos mientras yo me ponía al día con el sueño que tanto necesitaba. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba ayuda hasta que me la ofrecieron. Poco a poco, comencé a confiar en él. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá después de que los trillizos se durmieran, Thomas dudó antes de hablar. «Nancy, necesito contarte algo sobre Mark», dijo, con voz pesada. Me tensé, preparándome para lo que fuera que estuviera a punto de revelar. «¿Qué es?», pregunté. Me miró con tristeza en sus ojos. «Mark ha estado viendo a otra persona durante un tiempo. Es por eso que ha estado distante». No quería creerlo, pero es verdad. Aunque ya sospechaba del asunto, escucharlo confirmado por otra persona se sintió como otra daga en mi corazón. «Pensé lo mismo», dije en voz baja. «Él no solo me traicionó. Abandonó a sus hijos». Thomas asintió, su expresión dolorida.
Te mereces algo mejor que esto, Nancy. Mark tomó su decisión, pero yo estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Mientras estaba sentada allí procesando sus palabras, me di cuenta de algo. Si bien Mark había elegido irse, todavía tenía gente dispuesta a apoyarme. Con su apoyo, podía encontrar la fuerza para reconstruir mi vida. Con la ayuda de Thomas, comencé a recuperar lentamente el control de mi vida. Se convirtió en una presencia constante, apareciendo todos los días para ayudar con los trillizos. Ya fuera cambiando pañales, preparando biberones o meciendo a los bebés para que se durmieran, Thomas siempre estaba allí, listo para ayudar sin dudarlo. Su paciencia y amabilidad contrastaban marcadamente con el comportamiento reciente de Mark y, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Una mañana, mientras estaba sentada a la mesa del comedor revisando las facturas, Thomas se acercó con una sugerencia. ¿Has pensado en volver a trabajar?, preguntó amablemente. Puedo cuidar a los niños si necesitas algo de tiempo para resolver las cosas. La idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Entre las noches de insomnio y la agitación emocional, había estado en modo de supervivencia, concentrándome solo en las necesidades diarias de mis hijos. No sé, admití. Parece imposible manejar el trabajo y los niños en este momento. Thomas sonrió alentadoramente. Eres más fuerte de lo que crees, Nancy. Puedo ayudar. No tienes que hacer esto sola. Sus palabras plantaron una semilla de esperanza. Durante las siguientes semanas, comencé a actualizar mi currículum y a buscar ofertas de trabajo. Thomas siguió interviniendo, cuidando a los trillizos mientras yo solicitaba puestos y me preparaba para las entrevistas. Su apoyo inquebrantable me hizo sentir que finalmente podía haber un camino a seguir. Mientras me concentraba en reconstruir, la realidad del abandono de Mark se cernía en el fondo. Las facturas se acumulaban y descubrí que había dejado un rastro de deuda sin pagar. Peor aún, me enteré de que ni siquiera había informado a su familia sobre el nacimiento de los trillizos, borrándonos efectivamente de su vida. Una tarde, mientras organizaba el papeleo, encontré los viejos extractos bancarios y las facturas de tarjetas de crédito de Mark. Revelaban una serie de gastos imprudentes, incluidos cargos por cenas de lujo y estancias en hoteles, probablemente relacionados con su aventura. La ira hirvió dentro de mí cuando me di cuenta del alcance de su egoísmo. No solo se había alejado de sus responsabilidades, sino que también me había dejado a mí para que arreglara su desastre financiero. Compartí el descubrimiento con Thomas, que estaba igualmente consternado. Esto es inaceptable, dijo. No puede irse sin consecuencias. Juntos, decidimos emprender acciones legales. Presenté una solicitud de custodia total de los trillizos e incluí pruebas de la negligencia y el abandono financiero de Mark. El proceso fue abrumador, pero con el apoyo de Thomas, seguí adelante. Cada paso parecía como si estuviera recuperando el poder que Mark me había quitado. A pesar de los desafíos, la vida comenzó a estabilizarse. Conseguí un trabajo en un bufete de abogados privado, lo que me permitió mantener a mis hijos. Los días eran largos, equilibrando el trabajo y la maternidad, pero los trillizos prosperaban gracias al amor y los cuidados que recibían. Thomas se convirtió en una figura paterna para ellos, asumiendo un papel que Mark había rechazado. Scott, Doris y Peter adoraban a Thomas. Se iluminaban cada vez que entraba en la habitación y su risa llenaba la casa durante el tiempo de juego. Verlos vincularse con él trajo a mi corazón una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Aunque todavía llevaba las cicatrices de la traición de Mark, comencé a sentir esperanza por el futuro. Con el apoyo inquebrantable de Thomas, me di cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba comenzando a prosperar. Pasaron 12 años y la vida había adquirido una sensación de normalidad. Los trillizos, Scott, Doris y Peter, estaban prosperando y Thomas y yo habíamos construido un hogar estable y lleno de amor. Era más que una figura paterna para los niños, era su roca, el hombre que había intervenido cuando su padre biológico se fue. Entonces, un día aparentemente normal, Mark reapareció. Estaba en el trabajo revisando documentos en mi oficina cuando mi secretaria me informó de un visitante inesperado. Dice que es tu exmarido, dijo con tono inseguro. Las palabras me provocaron un escalofrío en la espalda. No había tenido noticias de Mark en más de una década. Preparándome, entré en la zona de recepción y allí estaba. El tiempo no había sido amable con él. Su actitud orgullosa había sido reemplazada por un aire de desesperación.
Su ropa estaba arrugada, su rostro pálido y sus ojos hundidos. ¿Qué estás haciendo aquí, Mark?, pregunté con frialdad, indicándole que me siguiera a mi oficina. Mark dudó antes de hablar. Nancy, necesito ayuda, dijo, su voz casi un susurro. Las cosas no han sido fáciles para mí. Me crucé de brazos, manteniendo la distancia. Me abandonaste a mí y a tus hijos. No tienes derecho a pedir ayuda. Su rostro se ensombreció, pero su tono rápidamente se volvió defensivo. No estaba preparado para todo eso en ese entonces. Cometí errores, pero ahora estoy aquí. Aquí. ¿Ahora? Repetí, incrédula. ¿Dónde estabas cuando tus hijos lloraban toda la noche? ¿Cuándo tenía que trabajar en 2 empleos para mantener la comida en la mesa? No puedes volver y actuar como si nada hubiera pasado. Mark se inclinó hacia adelante, la desesperación se apoderaba de su voz. Mira, estoy en bancarrota. Tengo deudas que no puedo pagar. Solo necesito un poco de dinero para volver a ponerme de pie. Solté una risa amarga. Te alejaste de nosotros y me dejaste para que me las arreglara solo. ¿Por qué debería darte algo? La expresión de Mark se endureció. Porque sigo siendo su padre. No eres nada para ellos, le respondí. Thomas ha sido más padre que tú. No merece su amor, ni el mío. La conversación terminó ahí. Le dije que se fuera y, aunque salió furioso de mi oficina, me di cuenta de que esto no había terminado. Mark no había terminado de perturbar nuestras vidas. Unos días después, mientras yo estaba en el trabajo, apareció sin avisar en nuestra casa. Thomas abrió la puerta, sorprendido de verlo. ¿Qué estás haciendo aquí, Mark?, preguntó Thomas, con voz firme pero tranquila. Mark sonrió con sorna. Vine a ver a mis hijos. Tengo todo el derecho de estar aquí. Renunciaste a ese derecho cuando los abandonaste, respondió Thomas, manteniéndose firme. La sonrisa burlona de Mark vaciló y fue reemplazada por una mueca de desprecio. ¿Crees que has ganado, no? Estás jugando a las casitas con mi familia. Sigo siendo su padre y Nancy siempre sabrá que yo estuve aquí primero. Thomas no se inmutó. Si te importaran, no te habrías ido. Mark. Se acercó y su voz se convirtió en un susurro venenoso. Si no quieres que Nancy descubra toda la verdad, me darás lo que quiero. $150,000 es todo lo que necesito para mantener la boca cerrada. Thomas tensó la mandíbula. ¿Qué verdad? La apuesta, dijo Mark, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. La que hicimos sobre ella. Nunca se lo dijiste, ¿verdad? Thomas lo miró, aturdido pero firme. Vete, dijo, en voz baja y firme. No eres bienvenido aquí. Mark se rió entre dientes mientras se daba la vuelta para irse. Tienes hasta el sábado para resolverlo. Cuando llegué a casa esa noche, el comportamiento de Thomas era inusualmente tenso. Después de acostar a los trillizos, ahora adolescentes, finalmente me sentó, su rostro marcado por la preocupación. Hay algo que necesito decirte, comenzó, con voz temblorosa. Me incliné hacia adelante, preocupada. ¿Qué es, Thomas? Dudó antes de decir finalmente. Mark vino hoy. Está tratando de chantajearme. Dijo que te contaría sobre una apuesta que hicimos sobre ti hace años. ¿Una apuesta? Pregunté, con el corazón encogido. ¿Qué tipo de apuesta? Thomas respiró profundamente. Cuando Mark y yo te conocimos, ambos éramos inmaduros. Hizo una apuesta borracho sobre quién podría conquistarte primero. Fue estúpido, y lo lamento más de lo que crees. Pero, Nancy, necesito que entiendas que me enamoré de ti de verdad. No se trataba de la apuesta para mí, se trataba de ti. Lo miré, aturdida. Mi mente corría, revisando recuerdos de Mark, su traición y ahora esta revelación sobre Thomas. Pero luego pensé en todo lo que Thomas había hecho por mí y los niños, los años de apoyo inquebrantable, su amor, sus sacrificios. ¿Crees que te odiaría por algo tan ridículo? Finalmente dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi calma. Thomas, has sido mi roca. Has sido el padre que mis hijos necesitaban.
Lo que haya pasado en aquel entonces ya no importa. Lo que importa es quién eres ahora. Los ojos de Thomas se abrieron. ¿No estás enfadado? Negué con la cabeza. Enfadado con Mark, sí. Pero no contigo. Él es el que sigue intentando hacernos daño y no voy a dejar que lo haga. Después de esa conversación, supe que no podíamos permitir que Mark siguiera manipulándonos. Juntos, Thomas y yo empezamos a reunir pruebas. Documentamos el intento de chantaje de Mark, sus años de abandono y su fracaso a la hora de proporcionar apoyo económico a los trillizos. Cada mensaje, cada llamada telefónica, se registró cada detalle de sus amenazas. Con las pruebas en la mano, acudimos a las autoridades. El patrón de conducta de Mark era claro y la policía tomó nuestro caso en serio. Nos aseguraron que sus acciones no quedarían impunes. Los crímenes de Mark no tardaron en alcanzarlo. Lo arrestaron y lo acusaron de chantaje y negligencia. Durante el juicio, las pruebas que presentamos pintaron un cuadro condenatorio de su carácter. Los testigos, incluidos Thomas y yo, testificaron sobre su abandono y sus tácticas manipuladoras. El juez no se contuvo. Mark fue sentenciado a varios años de prisión y el peso de sus acciones finalmente cayó sobre él. Por primera vez, sentí una sensación de cierre. Ya no podía perturbar nuestras vidas ni lastimar a nuestra familia. Con Mark tras las rejas, comenzó un nuevo capítulo para nuestra familia. Thomas y yo sentimos una renovada sensación de paz, sabiendo que la presencia tóxica de mi exmarido finalmente había salido de nuestras vidas. Los trillizos prosperaron y se convirtieron en adultos jóvenes amables y resistentes que llevaban consigo el amor y el apoyo que habíamos construido a su alrededor. Mientras estaba en nuestra sala de estar una noche, viendo a Thomas reír con los niños, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. La traición de Mark ya no definía nuestra historia. Nuestras vidas ahora son un testimonio de resiliencia, amor y la fuerza que se necesita para reconstruirse después de una pérdida. Muchas gracias por leer esta historia. Si te gustó, tómate un momento para darle me gusta, dejar un comentario y suscribirte a mi canal para ver más historias como esta. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a compartir más contenido increíble contigo. No olvides dejarme saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Me encanta saber de ti. Mantente atento a la próxima historia y gracias por ser parte de este viaje.